Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 55 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: ese modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de sus discípulos que murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habría traicionado. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este capítulo 6 de San Juan recoge una serie de ideas alrededor del sacramento de la Eucaristía y de la presencia de Dios entre nosotros. Así que la parte que nos toca leer hoy es la continuación del domingo pasado y del antepasado. O sea, ya Cristo ha desarrollado la idea de la Eucaristía, su pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre. Ya lo ha explicado, revelando la presencia del Padre en este misterio, el amor de Dios que está en él, que se transmite a los que participan de este sacramento. Pero ahora viene la reacción. Los que estaban delante de él, escuchando esta frase, por la cual la comida era el pan, era su carne, y la bebida era su sangre, no les gustó este lenguaje. Se fijaron solo en la materialidad de la frase y no pudieron pasar al significado de esta expresión, que significaba la vida infinita de Dios, la vida espiritual que se injerta sobre la vida material. Todo eso les resbalaba, no lograban entender nada de eso, se quedaban con la materialidad de la palabra y entonces protestan diciendo que este lenguaje es insoportable. O sea, ellos se rebelan frente a lo que es el sonido externo de la frase, pero se olvidan que en la boca de Cristo la palabra era vida. Era la misma palabra que en la eternidad dio vida al mundo, creó todas las cosas. Esa palabra era poder, estaba unida a ese poder infinito de Dios. Por eso que puede decir que las palabras eran vida, ella misma era vida. No es que vienen a hablar de la vida, sino ella lo da, la transmite por el poder de Cristo, que es el que con la amistad y la unión con el Padre le da fuerza
a estas palabras y entonces Cristo se queja de su poca fe. Pero la poca fe deriva esencialmente de la falta de amor, como luego regresa enseguida. Entonces les escandaliza y todavía Cristo los amenaza. ¿Y qué pasaría si yo vieran el Hijo del Hombre que ha venido del cielo y ahora que regresa al Padre? Claro, aquí lo podemos aplicar a la ascensión, al momento en que Él ya triunfante abandona su tarea en el mundo porque se había terminado y entra a la presencia de Dios. ¿Dónde está el escándalo de ese momento? Jesucristo había anunciado su partida. La tarea humana le había terminado. Él había subido a la cruz, se había muerto por nosotros, pero con la resurrección había rescatado a la humanidad. Y ahora viene la hora para el momento de regresar al Padre, porque regresará la segunda venida de Cristo, que será al final de los tiempos. Jesucristo sabe perfectamente que su tiempo ha sido establecido por el Padre, pero ese tiempo se termina. Imagínense en ese momento de la ascensión de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros fácilmente pronunciamos esa palabra, subió al cielo, pero eso no significa nada. Lo que sucede ahí en este momento es que Cristo está con los apóstoles, con los discípulos, como 500 personas alrededor que lo conocen bien, que creen en Él, han visto su milagro, han visto la resurrección y ahora lo están contemplando todavía aquí entre nosotros. Y de repente Jesucristo se eleva y luego deja de estar entre nosotros. ¿Qué quiere decir deja de estar? Quiere decir, abandona el espacio, abandona el tiempo, entra en un mundo en que no hay espacio, no hay tiempo, sino el infinito que es Dios. Por eso que dice, se escandaliza porque no entienden esa palabra de la Eucaristía. ¿Y qué pasaría si yo les pusiera frente al fenómeno en que yo al final de mi triunfo regreso al Padre, los dejo y no los dejo, sigo teniendo mi poder, pero estoy fuera de ustedes, lejos de ese tiempo, de la materialidad? Por eso que agrega aquí, el Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. En esta oposición entre la carne y el Espíritu, la carne es lo material, el Espíritu es lo espiritual. Entonces, frente al dominio de lo espiritual, lo que es meramente material es inferior, queda dominado. El Espíritu es el que realmente da el destino para el hombre y lo hace eterno y se lo lleva hasta la dignidad de Hijo de Dios para poder gozar de Él en la eternidad. Entonces, el Espíritu es el que vale. Eso valdría la pena que pensemos un poco en nosotros, que realmente somos carne y espíritu, o sea, materia y alma y espiritual. Y dentro de nosotros lo que domina realmente es el espíritu. Si comparamos el ser humano con cualquier otro ser material, o los animales, aún los más despiertos, ninguno de los animales piensa, ninguno de ellos tiene realmente el espíritu, tienen alma, por supuesto, pero es un alma material, es un alma atada a los reflejos de la materia, por lo tanto está limitada dentro de ese mundo material. Pero ¿qué pasa con el hombre que sueña, que inventa, que posee la ciencia, que sueña desarrollarse, crear más cosas? Es el mundo del espíritu, el mundo de la poesía, el mundo del arte, el mundo de la cultura, pero también el mundo de la ciencia práctica,
máquina que va inventando cada día más cosas nuevas. Es dentro de mí. El poder está del lado del espíritu y no del lado de la carne. O sea, no del lado de la materia, sino del lado de una inteligencia que refleja la mente de Dios. Entonces, si el espíritu es el que domina, la palabra que sale de este espíritu en Cristo, que es el Hijo de Dios, es la mera palabra de vida, la que creó el mundo, la palabra que puede hacer milagros, la palabra que puede dar sanidad, la palabra que puede dar el premio eterno. Eso es el gran poder de que está hablando Jesucristo. Y esto significa aceptar esa palabra, pero en medio está siempre el mismo problema. ¿Quién la acepta? ¿Quién entiende el valor del Espíritu? Solo el que se adhiere a Cristo. Eso de adherir a Cristo, que Cristo dice, el que viene a mí. El problema solo está concentrado en este, venir a Cristo y alejarse de Cristo. Esto los escandaliza porque los discípulos murmuraban. Entonces, algunos de ustedes no creen. Y como no creen, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Todo el problema es venir a Cristo o alejarnos de Él. Los que se alejan de Cristo no pueden creer. Solo los que se adhieren a Cristo y penetran en esa palabra que transforma, solo entonces ellos pueden amar a Cristo, esa identidad con Cristo. Y esto el Padre es el que lo procura, siempre nos deja un misterio, siempre vienen a mí los que el Padre llama, los que el Padre les permite que vengan. Es como siempre está detrás de Cristo ese poder infinito de Dios Padre que conoce a cada uno y muchos los llama para que amen, para que se unan a Cristo. Y los que no se unen es que el Padre no lo llama y se alejan y pueden irse lejos de Él. Ve como aquí hay un misterio dentro de otro. Antes hablábamos de la presencia, ahora aquí estamos hablando de la llamada a Cristo, de la cercanía a través de ese amor, porque el Padre es el que tiene que concedernos. Entonces, ahora se dirige a los demás apóstoles: si ustedes también me quieren abandonar. El grupito que le había quedado, y San Pedro se adelanta diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que reconoce Pedro es esa unión de la palabra con la vida. Tú tienes palabras, pero las palabras dan vida. Estando unidos a ti, vamos a tener tu vida, tu esperanza, tu amor, porque estando contigo habrá que creer, habrá que amar, habrá que servir. Solo eso son 3 dimensiones del amor. O sea, el que se acerca al otro es porque le quiere, para poderlo imitar, para poder transmitir a sí mismo los valores de Cristo. Y no solo a creer en Él, también amarlo y además servirlo, o sea, cumplir con esa palabra. Siempre está la identidad entre palabra y vida. Nuestras palabras humanas a veces no corresponden a nada, somos mentirosos, decimos cosas a la buena de Dios sin pensarlo mucho, pero la palabra de Cristo es palabra que viene del Padre y cada palabra de Él contiene la verdad, pero no solo la verdad, sino el poder de transformación. Y entonces Pedro dirá: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos. ¿Y cuál es la fe? Tú eres el Santo de Dios.
identifica a Jesucristo, ese hombre que todavía era terreno, todavía estaba entre ellos. Y la fe de Pedro traspasa esa realidad humana, decir sí, pero tú eres el Santo de Dios. Entonces ese Cristo ya no es separado del Padre. El Santo de Dios es tan santo como el Dios Padre, está unido al Espíritu, y en esta santidad está tu palabra que brota de ese poder infinito. Pidámosle al Señor comprender profundamente esa despedida, porque aquí Jesucristo se defiende de cualquier duda que uno pueda tener. Pero si uno está alejado de Él, no hay fe, no hay nada. Pero si uno se adhiere a Cristo a través del amor, entonces se revela la esperanza que nace de esa palabra que es vida. Y la vida que Cristo da es para siempre. Es la vida del Padre, es la vida que nos conduce hasta la visión eterna con Cristo, con el Padre. Alabado sea Jesucristo. Vamos a creer.